Hola chicos, bienvenidos a nuestras clases de Historia del Perú. El día de hoy vamos a hablar sobre el Capac Cuna y las diferentes etapas que sufrió el Tahuantinsuyo en su proceso histórico. Sabemos que el Capac Cuna es la relación oficial de los incas y el día de hoy vamos a hablar de cada uno de estos incas, de estos gobernantes, con sus principales obras, conocerlos un poco más y además identificaremos las dos grandes etapas y las subdivisiones que tiene la historia de los incas. Acompáñame por favor. El Capac Cuna o gobernantes incas y la evolución histórica o etapas del Tahuantinsuyo. En los últimos años, la historia de los incas ha sido estudiada más detalladamente por los historiadores y las conclusiones a que arriban nos aseguran que existieron solo dos etapas bien definidas, la etapa preimperial y la etapa imperial. En la etapa imperial vamos a identificar dos periodos. El primero corresponde al periodo legendario con sus representantes Manco Cápac y Sinchi Roca. Y el segundo periodo de esta primera etapa corresponde a la de la confederación local que está integrada por los incas Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguar Huaca y Huiracocha. En la etapa imperial, que es la segunda gran etapa, que es la etapa histórica propiamente dicha de los incas, identificaremos tres periodos. La primera corresponde a la etapa de la expansión inicial, que estará representado por el gran Inca Pachacútec. En la segunda etapa o periodo tenemos el apogeo imperial y esta la representamos con Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac. Finalmente, el tercer periodo de la etapa imperial es de la crisis política y decadencia que está representado por los hermanos Huáscar y Atahualpa con sus respectivos enfrentamientos que ahora vamos a explicarles en la brevedad. La etapa preimperial. La primera etapa de la historia inca abarca desde la fundación del reino Cusco por Manco Cápac hasta el reinado de Huiracocha. En esta etapa no existía todavía el imperio propiamente dicho, sino un conjunto de curacazgos o reinos que posteriormente establecen alianzas con fines políticos. Para su mejor estudio podemos subdividirlo, como ya lo hemos visto, en dos grandes periodos, ¿no? Uno legendario y uno que conocemos como el de la confederación local, y cada una de estas etapas o periodos están comprendidos con los diferentes incas que vemos aquí al lado derecho. Veamos la primera etapa, el periodo legendario. Poco se conoce de este primer periodo. Lo que se sabe está envuelto en la leyenda y en la fantasía. Se cree que en este tiempo, antes de la llegada de los incas al Cusco, esta zona estaba poblada por las tribus nativas de Guayas, Pocras y Lares y tribus inmigrantes del sur conocidas como Maras, Tampus y Alcabizas. Los incas gobernantes de este periodo fueron Manco Cápac y Sinchi Roca. Veremos el primero, Manco Cápac, que se cree tuvo una duración de 30 años su gobierno, del año 1200 al año 1230. A Manco Cápac también se le conoce con el nombre de Jefe Poderoso. Se trata de un personaje mítico considerado como el fundador del Cusco. Empieza con él, propiamente dicho, el periodo legendario. Él llegará al valle de Acamama, que más adelante cambiará esta denominación por el Cusco. Y dentro de sus principales aportes, se dice que él mandó construir el Inti Cancha o Coricancha, que era un fastuoso palacio que servía para el culto y adoratorio de su principal divinidad, el dios Sol. Tenemos el segundo representante, que corresponde a Sinchi Roca. Él va a gobernar desde el año 1230 a 1260. A Sinchi Roca se le conoce con la denominación de demasiado poderoso. Fue sencillamente un curaca que habría dominado un área aproximada de 150 kilómetros alrededor del Cusco, mediante el matrimonio de jóvenes de su grupo con los hijos de los reinos vecinos. A él se le atribuye el establecimiento de la fiesta del Huarachico, donde los jóvenes nobles de 18 años eran declarados mayores de edad. Él fue el primero en ponerse la mascaipacha, que era una especie de corona, ¿no?, que tenían los incas y que simbolizaba el poder real que obtenían al ser puestos o dentro de esta ceremonia específica nombrados y mencionados como tal.
Y ya en esta etapa, Acamama pues ya se va a convertir de ahora en adelante con la denominación de Cusco. Segundo periodo de la etapa imperial, periodo de la Confederación Local, cuyo primer representante será Yoke Yupanqui. Él va a gobernar desde el año 1260 al año 1290. A él se lo va a conocer en la historia como el zurdo memorable. Este inca va a iniciar la organización de los primeros ejércitos de guerra. Con él se inicia la guerra entre los cusqueños contra los collas. Con tal fin mandó construir la fortaleza de Pucará. Se dice que se casó con Mamacagua y además conquistó el pueblo de Maras. Lo sucedió en el trono su hijo Huayna Cápac. Siguiente representante de este periodo, Mayta Cápac. Se estima que Mayta Cápac va a gobernar del año 1290 a 1320. A Mayta Cápac se lo conoce como ¿Dónde está el poderoso? Este personaje luchó contra sus parientes salidos de Pacaritambo. Uno de esos grupos eran los Alcabizas o Ayacuchus, a quienes los doblegó. Mayta Cápac se casó con Mama Tancaray. Su hijo Tarco Huamán gobernó poco tiempo y fue depuesto por un golpe de estado iniciado por su primo Cápac Yupanqui. Además, Mayta Cápac fue el primero en llegar al mar y se dice que conquistó las regiones de Arequipa y Moquegua. Siguiente representante de este periodo de confederación local corresponde a Cápac Yupanqui. A Cápac Yupanqui se le atribuyen los años de gobierno desde 1320 a 1350. A Cápac Yupanqui se le conoce como poderoso memorable. Hizo frente a los pueblos sublevados de la confederación y sometió a los señoríos de Cuyo y Angasmarcas. Emprendió las conquistas de dos zonas importantes, como vamos a ver aquí en el mapa: la conquista del Contisuyo y además el Collasuyo. Fue el primer inca que realizó conquistas propiamente dichas fuera del territorio del Cusco. Cápac Yupanqui tomó como esposa a Curi Huilpay. Fue envenenado por su concubina a manos de Cusichimbo. Su hijo Quispe Yupanqui fue muerto y tomó el mando Inca Roca. Aquí tenemos precisamente al siguiente personaje, que es Inca Roca. Inca Roca se estima que va a gobernar aproximadamente entre los años 1350 a 1380. La denominación con la que se conoce Inca Roca será ser luminoso o ser de luz. Inca Roca luchó contra los chancas, que se habían asentado entre Andahuaylas y el río Pampas. Organizó una escuela o Yachayhuasi para los hijos de los nobles. El Yachayhuasi era conocido como la Casa del Saber. Inca Roca tomó como esposa también a una mujer muy conocida, que es Cusichimbo. Él conquistará las regiones de Paucartambo y va a mejorar la Yacta del Cusco, es decir, la ciudad propiamente dicha, la ciudad antigua del Cusco, y además va a entronizar dentro de sus obras principales en el ámbito religioso el culto al dios Sol. El quinto personaje de esta etapa del periodo de confederación local corresponde a Yaguarhuaca, que se estima su gobierno se va a dar entre 1380 y el año de 1400. A él se le conoce con la denominación el que llora sangre. Según la leyenda, este inca derramó gotas de sangre cuando fue raptado en su niñez por unos conspiradores que le querían matar. Sometió, según se cree, a los pueblos no distantes del Cusco. Él organizó los mitimaes. Los mitimaes eran un grupo de pobladores a quienes se les trasladaba de un lugar a otro con fines de seguridad, para cumplir precisamente funciones a su servicio. Podían cultivar la tierra, defender las fronteras o realizar cualquier otra tarea. Tomó como esposa a Mamachiquia. Fue asesinado por los Cuntis. Se dice que él conquistó Chucuito, Desaguadero, Omasuyo y Huancané, todos estos territorios cerca a la zona de Puno y el lago Titicaca. Vamos a ver al último representante de este periodo de confederación local, que será el Inca Huiracocha, que se estima Huiracocha va a gobernar de entre los años 1400 a 1438.
Se le conoce a él como espuma de las aguas o salvador del imperio. Wiracocha, ¿no? Su verdadero nombre fue Hatun Topa Inca, y al aparecérsele la divinidad de Tixi Wiracocha, lo rebautizaron con el nombre de Wiracocha Inca. Es considerado como el primer gobernante de aspiraciones imperialistas. Hasta entonces, las conquistas no se afianzaban, solo se imponían tributos sin asegurar la dominación de los territorios vencidos, y estos se rebelaron poco después a este Inca. Wiracocha aseguró el dominio efectivo y permanente de los pueblos ya conquistados de la zona aledaña al Cusco. Las conquistas hechas por Wiracocha llevan a los cusqueños a enfrentarse con otras poderosas culturas. Una de ellas era la Confederación Chanca. En ese momento crucial, Wiracocha, ya anciano, no pudo defender la capital de su reino. Uno de sus hijos, Inca Yupanqui, tomó a su cargo la resistencia y defendió la ciudad. Rechazó victoriosamente a los atacantes. Inca Yupanqui y su ejército dieron nueva batalla a los chancas y los vencieron totalmente. La derrota de los chancas significó la supremacía de los incas sobre las demás tribus vencidas de la sierra. Luego ascendió al trono el joven guerrero con el nombre de Pachacútec. Veremos la siguiente etapa, que corresponde a la etapa imperial. La segunda etapa de la historia inca comprende desde el gobierno de Pachacútec hasta Huayna Cápac. En esta etapa gobernaron 4 incas que realizaron una rápida expansión de su territorio mediante grandes empresas de conquista. En menos de 100 años convirtieron el reino en imperio. Esta etapa se subdivide en 3 periodos: el periodo de expansión inicial, del apogeo imperial y finalmente la crisis o decadencia política de este territorio. Veamos sus representantes. Dentro de la etapa de expansión inicial veremos a Pachacútec. Pachacútec va a gobernar el imperio inca aproximadamente entre los años 1438 a 1471. A él se le va a conocer con la denominación de el transformador del mundo. Con él prácticamente empieza la organización del estado del Tahuantinsuyo. Fue uno de los hijos menores de Wiracocha, rival de su timorato padre y de su traicionero hermano Urco, quien había sido designado sucesor al trono, aunque no tenía aptitudes para gobernar. Tomó como esposa a Mama Anahuarque. Él exterminó a los chancas, ¿no? Gracias a él y la batalla de Yaguarpampa pudo finalmente vencer a sus enemigos clásicos y a sus rivales, ¿no? Tradicionales e históricos que tuvieron los incas. Él también se encargó de embellecer el Cusco, hizo fortalezas, caminos, templos, palacios y andenes. Además, él mandó a construir lo que hoy en día se constituye como una de las maravillas del mundo. Mandó a construir Machu Picchu, que precisamente es el orgullo de todos los peruanos. Bajo su mandato se pudo dividir al imperio en 4 suyos o regiones. Su hermano conquistó la zona de Nazca, Chincha, Lunahuaná, Mala y Pachacamac. Veremos ahora al siguiente representante, que se constituye con Tupac Inca Yupanqui. Este personaje va a gobernar entre los años 1471 y 1493. A Tupac Inca Yupanqui se le conoce como Resplandor Luminoso. Fue hijo y sucesor de Pachacútec. Empezó a gobernar cuando su padre aún permanecía vivo. Vamos a ver que este personaje realizó también una expedición marítima llegando hacia las islas de Galápagos, llamado también el Inca Navegante. Se cree que también pudo haber llegado hacia el sector de Oceanía. Entre sus principales obras tenemos la construcción de la fortaleza de Sacsayhuamán, que está en la parte superior norte de El Cusco. Dio el nombre del Tahuantinsuyo a los 4 suyos: el Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Sus conquistas llegaron por el norte hasta la zona de Quito, actual territorio de Ecuador, y por el sur hasta Chile. Además, él construyó también el Agyahuasi, que era la Casa de las Escogidas. Fue una institución impuesta por los incas donde vivían y trabajaban mujeres seleccionadas por sus habilidades manuales. Dentro de este periodo tenemos a otro personaje, que es Huayna Cápac. Huayna Cápac
se caracteriza, va a gobernar entre los años 1493 a 1525. Este inca ascendió al trono a temprana edad. Eso explica el significado de su nombre, joven poderoso. Continuó la política de organización iniciada por su padre. Tuvo que enfrentar muchas provincias dominadas. Huayna Cápac también llegó a la región norte, que se ubica en la zona de Colombia, muy próximos al río Ancasmayo, teniendo su límite máximo de este territorio. Dueño de un gran dominio y con el fin de asegurar su gobierno, estableció las mitas obligatorias y mejoró las comunicaciones viales. Gobernó durante 32 años. Recibió las primeras noticias de la llegada de los españoles a América. Tomó como esposa a Mama Rimay. En su época, el imperio tuvo su máximo esplendor. Murió víctima de la viruela, al igual que su padre, ¿no? Vamos a ver ahora la tercera y última etapa, ¿no?, que es la crisis política y la época en la cual el imperio inca va a llegar a su fin. En tal sentido, veremos a lo que corresponde al inca Huáscar. Huáscar se le conoce como cadena de oro. Va a gobernar más o menos entre los años 1525 a 1532. Huáscar tomó como esposa a Huipacoca. Hizo traer la momia de Huayna Cápac hacia el Cusco, su padre lo quiso tener en el Cusco, ¿no? Y mandó violentar las akyas del Cusco. Con él se originó entonces una guerra civil contra su hermano Atahualpa, cuya consecuencia funesta sería la declinación del imperio del Tahuantinsuyo. Finalmente veremos al inca Atahualpa. Atahualpa gobernará muy poco tiempo, del año 1532 a 1533. A él se le conoce como guerrero valiente. Atahualpa, dentro de sus características, es que su poder de ambición logró que enfrentara a su hermano por la pugna del poder. Él dio muerte a su hermano estando preso. Fue capturado por Francisco Pizarro y es aquí donde se va a dar una serie de eventos contra los españoles. Su captura, su posterior recompensa, ¿no?, va a ofrecer un rescate por su libertad, posterior ajusticiamiento y finalmente le van a dar la muerte, condenado por los españoles, ¿no?, por la pena del garrote. Pero antes de morir se va a rebautizar con el nombre cristiano de Juan Francisco en el año de 1533. Y esta es la lista oficial entonces de los gobernantes incas que en diferentes etapas y periodos gobernaron nuestro antiguo territorio peruano, que hoy en día lo conocemos como la historia de los incas. Tenemos aquí una mnemotecnia para poder aprender esta división. Ahora, una segunda división como la que vemos aquí en el esquema, según el norteamericano John Rowe, separa a este Cápac Puna también en los del Urin Cusco, Bajo Cusco, y los del Anan Cusco. En la primera fase o etapa tenemos a Manco Cápac, tenemos a Sinchirroca, tenemos a Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui, ¿no? Si juntamos las primeras sílabas de cada nombre, tenemos, ¿no?, Masillomaca, para poder acordarnos los nombres de estos primeros 5 incas de esta primera etapa, según John Rowe, denominada Urin Cusco. Y en los Anan Cusco tenemos a Incarroca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, tenemos a Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Y para poder recordar un poco a estos últimos incas, podemos denominar Inyahuipa tu Huahuahuata, ¿no? Podemos denominar de esta forma a los gobernantes incas para poder recordar el orden en el cual se sucedieron en el trono y estuvieron al mando del antiguo imperio de los incas. Muchas gracias por tu atención, chicos. Ahora vamos a estar atentos a las indicaciones que te voy a dar para la sesión del día de hoy. Nos vemos hasta una nueva oportunidad, chicos. Muchas gracias.